RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 15 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial. En Ciudad Guayana Eléctrica, en 97.7 FM, varias informaciones compartir que dejan el fin de semana esta gira del secretario de Estado norteamericano a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, y concretamente la ciudad de Cúcuta dejó varios titulares. Él ayer, en rueda de prensa conjunta con el presidente colombiano Iván Duque, decía que si no se resuelve la situación en Venezuela, el número de migrantes de nuestro país puede llegar a 5 millones. Además, confirmaba que Estados Unidos ha suministrado desde 2017 $200 millones para ayudar justamente a hacer frente a esta situación. $60 millones adicionales va a aportar a principios de este año. Advertía al funcionario norteamericano que Nicolás Maduro se rehúsa a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, lo cual es absolutamente incomprensible. Él decía, hay un proyecto para celebrar elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, pero antes que esto suceda, debe cesar la usurpación. Todos los venezolanos deberían apoyar que esto ocurra, incluyendo los militares. Utilizaremos, reiteraba, una vez más la vía económica y política para ayudar a los venezolanos a través de las sanciones y otro tipo de medidas. En una entrevista que ofrecía durante su gira en América Latina, también dejaba algunos titulares a Mega TV con Andrea Aristegui. Él decía sobre la intervención militar, le preguntaban si sigue siendo una opción, y luego de varias explicaciones decía, la respuesta es que sí. Y él aclaraba que es curioso porque acusan a los Estados Unidos de tratar de intervenir a Venezuela cuando Rusia es justamente el país que ya ha intervenido sin autorización. No tienen el consentimiento del pueblo venezolano. Hay reunión esta semana del Grupo de Lima para seguir debatiendo sobre las medidas, la presión necesaria para promover una transición a la democracia. De eso vamos a hablar sin duda alguna durante la mañana de hoy, sobre la situación del general Hugo Carvajal, el mayor general Hugo Carvajal, detenido en Madrid. Bueno, él aparentemente negó los cargos que se le imputan en los Estados Unidos. A él lo están investigando por su posible vinculación con el tráfico ilegal de drogas y, entre otras cosas, rechazó la extradición. Le tocará a la a la Audiencia Nacional Española decidir el destino judicial de este efectivo de la Fuerza Armada Nacional, que, bueno, ha hecho toda clase de declaraciones sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Sobre la Deutsche Welle alemana, hoy el gobierno de ese país se ha pronunciado, la sacaron del aire, como ha ocurrido con tantos medios de comunicación en Venezuela, sin un procedimiento previo, sin derecho a la defensa. La vocera del Ministerio Alemán de Exteriores calificó de lamentable la decisión de retirar el canal de la grilla del cable venezolano y exigió que vuelva su señal al aire en nuestro país. A esta hora vamos a compartir una entrevista exclusiva obtenida con prácticamente nuestra enviada especial a la ciudad de Cúcuta. La periodista Lorena Arraiz tuvo la posibilidad de conversar con el encargado de negocios de los Estados Unidos, que hasta hace poco estuvo en nuestro país, James Story. Estuvo en la comitiva que acompañó al secretario de Estado norteamericano en su visita a Colombia, y él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Escuchemos a Lorena Arraiz. A esta hora del día les saluda Lorena Arraiz para el programa Palabras Más, Palabras Menos de María Alejandra Trujillo a través de Radio Caracas Radio. Una oportunidad, hacemos esta transmisión desde Cúcuta, norte de Santander, Colombia.
Y damos la bienvenida al señor James Story, encargado de negocios de Estados Unidos con Venezuela, una persona que tiene bastante empatía con Venezuela, que habla con propiedad o con mucha asertividad sobre Venezuela y sus problemas. ¿A qué obedece? La estada en el país le hizo palpar esa realidad y tener como cercanía con el pueblo venezolano. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablar un ratico sobre lo que está pasando en Venezuela y cómo la comunidad internacional está apoyando el pueblo de Venezuela. Y estamos apoyando el retorno de democracia a través del presidente interino Juan Guaidó y toda la oposición y todo el grupo de Asamblea Nacional. Es impresionante cómo los venezolanos en cualquier rincón del país están tomando la calle. Están ahí con esperanza, están trabajando para su propio retorno, digamos, de democracia. Ese nos afecta a todo el mundo internacional. Se nota la simpatía y el poder de la calle, digamos, y la esperanza que tienen los venezolanos en la búsqueda de su propia democracia. Muy bien, vamos a entrar al tema político y es justamente que una de sus declaraciones usted habló sobre generales venezolanos involucrados en narcotráfico. Y justamente pues la noticia que nos ocupa ahorita en la atención internacional es el mayor general Hugo Carvajal. ¿Él estaba en esa lista? Bueno, pues no puedo hablar sobre casos específicos, por supuesto, porque esos casos son bajo jurisdicción del Departamento de Justicia. Pero sí, cuando hablé esa frase, todo el mundo sabía que hay grupos importantes dentro del régimen que están involucrados no solamente en narcotráfico, sino también en cualquier otro tipo de corrupción y la represión del pueblo de Venezuela. Es importante notar que lo que quiere el presidente interino Juan Guaidó, con lo cual estamos todos unidos con él, la comunidad internacional, lo que quiere él es apoyar el pueblo. Lo que quiere los altos rangos militares y también del régimen es su propio recursos, digamos. Lo que quieren ellos es robar y tener para ellos y reprimir la gente, el pueblo venezolano. Esta detención en España de Carvajal obedeció a un operativo conjunto entre las autoridades de ese país y Estados Unidos. Bueno, otra vez esos casos no vamos a enfocarnos tanto, pero es importante otra vez destacar que para la comunidad internacional no hay lugar para esconderse. Todo el mundo está trabajando para que el pueblo de Venezuela tenga la esperanza, que tenga oportunidades, que tenga acceso a comida, medicamentos, educación. Mira, 6 días en el mes de marzo, 6 días se fueron a la escuela. ¿Cómo puede tener un país donde no estudia? ¿Cómo puede tener un país donde no hay medicamentos? ¿Cómo puede tener un país donde no hay esperanza? Digo yo. Pero el pueblo sí tiene esperanza, porque por esa razón tomaron la calle. Y la comunidad internacional está apoyando este proceso. Sobre declaraciones del jefe del Comando Sur, pues advirtiendo que era necesaria una intervención en Venezuela, que si no cambia las cosas a finales de 2019, este es el escenario más próximo. No habría un escenario pronto, según los cercos a los que ha estado expuesto el gobierno de Venezuela. Mira, lo que deberíamos pensar un poquitico también es que ya existe una intervención militar. Los rusos llegan para hacer cosas con misiles. Los cubanos llegan para reprimir el pueblo, llegan para hacer la inteligencia y apoyar el régimen en reprimir el pueblo de Venezuela. La comunidad internacional quiere llegar con ayuda humanitaria. Y lo que queremos ver, en lo cual estamos todos enfocados, es apoyar un proceso constitucional, democrático, político y pacífico. Es lo más importante. Nicolás Maduro acusa al gobierno de Estados Unidos de injerencia, mientras que una parte importante de la oposición venezolana ve en los Estados Unidos cierta esperanza. ¿Cuál es el escenario ideal para que el pueblo venezolano no tenga tanto o más sufrimiento del que ya tiene? Bueno, el escenario ideal sería un cambio, un fin de la usurpación según la Constitución y que se vayan las personas que están reprimiendo el pueblo de Venezuela. Y de ahí un gobierno de transición que cuenta con todos. Hay lugar para chavismo, hay lugar para PSUV, hay lugar para las Fuerzas Armadas, hay lugar para todo el mundo. Eso es lo más importante. Es lo que dice el presidente interino Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, que lo que quiere es un gobierno de todos, no un gobierno de 200 personas máximo que está robando todo, sino un gobierno que tome en cuenta la gente de Petare, de los ranchos, que cuenta con el sector privado,
que cuenta con las personas que quieren ver una vida mejor. Eso es lo más importante. Entonces, ese escenario de cesar la usurpación del gobierno, tener un gobierno de transición que cuenta con todos y elecciones libres. Elecciones que realmente son libres y que cuenta con la oportunidad para todos. No con un gobierno que quiere bloquear a esa persona porque es famoso, o bloquear ese partido porque no le agrada, o hacer las elecciones en un momento dado que no es constitucional. Entonces, este es el escenario ideal. ¿Cuál es el proceso de reconstrucción de Venezuela más difícil, el moral o el político? Mira, yo creo que va a tomar mucho tiempo reconstruir el país. Después de 20 años de daño, de un socialismo fallido que realmente nunca funcionaba, pero esta reconstrucción del país tiene que tener espacio para todos. Tiene que tomar en cuenta la gente pobre que no tenía esperanza hace 25 años. Hay que pensar en ellos. Hay que pensar en cómo poner en marcha una economía que realmente no funciona para nada. Y ¿sabe qué? No tiene nada que ver con sanciones. Las sanciones apenas están comenzando en ese momento. Todo lo que había pasado no era el problema de Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, México. No, los Estados Unidos no. Era el problema de ese régimen corrupto que no toma en cuenta el pueblo de Venezuela y que está en la cama, digamos, con Cuba y Rusia y otros países que no le gustan o no le importan, digo yo, el pueblo de Venezuela, si no tiene su propia política. Eso no hace mucho sentido. Entonces, la reconstrucción va a ser difícil, pero sí se puede. Sí se puede porque el pueblo de Venezuela lo merece y lo van a hacer. Bien, declaraciones para palabras más, palabras menos, para RCR de James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos, conversando con la periodista Lorena Ray, prácticamente enviada especial a la ciudad de Cúcuta, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Él formó parte de la delegación que acompaña al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien visitó esta ciudad, la frontera, los puentes entre Venezuela y Colombia, y para ahondar sobre este tema, además la reunión que se va a celebrar del Grupo de Lima, saludamos en la línea telefónica al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de la posición de los Estados Unidos. Escuchábamos esta declaración que ofrecía el encargado de negocios James Story. Él decía, entre otras cosas, que no hay lugar para esconderse a propósito del caso del mayor general Hugo Carvajal, detenido en España, solicitado en extradición para los Estados Unidos, que ya Venezuela está intervenida, pero por los rusos y por los cubanos, y que en un proceso de transición seguramente va a haber lugar para todos. Yo le pedí una primera valoración de su parte acerca de este tema. Bueno, yo creo que en las palabras que expresó James Story, que era el encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela, son muy claras, ¿no? Y son muy claras porque tiene ciertas ambigüedades, ¿no? Lo primero que dice es que en un gobierno de transición, y hace énfasis que el primer paso es la transición, tiene que ser un gobierno muy amplio. O sea, no es un gobierno de un partido o de un pequeño grupo, sino en el que deben estar incluidos todos los factores políticos del país. Eso detiene algunas apreciaciones, a veces intencionales, a veces equivocadas, que quieren plantearlo como si fuese una sustitución de un equipo por otro equipo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el discurso de Guaidó ha sido muy, muy amplio. Es decir, lo ha planteado en toda la forma y en toda la manera que esa transición es con la inclusión de todos. Y cuando dice de todos, quiere decir todos los factores que están dispuestos a compartir, digamos, una visión de cambio. Y lo que es importante en esa mención es que señalar que la transición tiene su tiempo, ¿no? Tiene su tiempo porque hay que reconstruir instituciones y hay que, entre otras cosas, preparar al país para lo que es el final de este proceso, que son elecciones libres.
Ahora, eso no sucede en 15 días ni en 30 días, porque son muchas las cosas que hay que resolver. No es solamente cambiar un CNE, sino simplemente permitir que esas elecciones sean de verdad funcionales, y eso implica también cómo votan los 4 millones de venezolanos que están afuera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un proceso importante y que requiere también, quizás lo más importante, es cómo se lleva adelante el proceso de la ayuda humanitaria, ¿no? Porque la ayuda humanitaria no es una frase, es una necesidad imperiosa del país en las condiciones que está. Y pero porque hay ayuda humanitaria, tiene que haber la manera de protegerla, ¿no? Nos llamó personalmente la atención que coincidía la entrevista del encargado de negocios James Story con las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo de gira por América Latina y la referencia concreta a la intervención militar rusa en nuestro país. Yo quisiera un comentario de su parte, porque nos da la impresión que a partir de ese momento, se ha incrementado la tensión, si cabe, entre Venezuela y la comunidad internacional y concretamente los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario en una entrevista que comentábamos con los amigos oyentes al inicio de Mike Pompeo con Mega Televisión, una conversación con la periodista Andrea Aristegui. Le preguntaban directamente sobre esto de la intervención militar que tanto preocupa, si sigue siendo una opción, y él, luego de dar toda clase de explicaciones, decía: la respuesta es que sí, Rusia intervino sin autoridad en Venezuela, no tienen el consentimiento del pueblo venezolano. Una declaración, por cierto, que está alineada con la denuncia que hacía el propio presidente encargado Juan Guaidó de visita en el estado Zulia. Quisiera su comentario. Sí, bueno, yo creo que ese discurso está siempre sobre la mesa, aunque yo pienso particularmente que toda esta presión que se ejerce debería terminar en alguna negociación entre Estados Unidos y la propia Rusia para, por lo menos en una primera etapa, facilitar no una intervención militar de un país, etcétera, sino buscar el mecanismo de que se aplique en Venezuela un R2P. Es decir, que la protección de la ayuda humanitaria es la que el R2P podría funcionar. El R2P es el mecanismo de la intervención de los cascos azules de Naciones Unidas para garantizar que toda esa inmensa ayuda humanitaria que va a ocurrir, no solamente la que está en este momento en tiendita y lo que está en Colombia, sino que en el momento que se abra esa válvula, aquí va a haber del mundo entero un soporte fundamental para aliviar la pena que tiene el pueblo venezolano. Ahora, usted comprenderá que es muy poco probable que usted entre esa cantidad de insumos, esos hospitales de emergencia, si eso no está protegido. Y para evitar justamente el mito de la invasión militar, es que ocurre ese mecanismo que se llama la responsabilidad para ayudar de Naciones Unidas. Naciones Unidas, para que la gente lo sepa, no tiene tropas propias. Cuando funcionan eso, son los países, cualquier país del sistema de Naciones Unidas, ofrece sus soldados, sus instalaciones militares, justamente para esa función de protección. Eso sí, están controlados y bajo el comando de Naciones Unidas, por eso lo llaman los cascos azules. Yo creo que eso tiene que venir en un momento dado, porque la descomposición del Estado venezolano, la existencia de grupos paramilitares, de bandidaje, etcétera, hace muy difícil que pueda hacerse una distribución efectiva y funcionar para todo el país si no tiene una protección.
Embajador, si me permite, tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más porque nos interesa mucho conocer su opinión acerca de, bueno, lo ocurrido con el presidente encargado Juan Guaidó esta jornada durante el fin de semana, la declaración que ofrece al diario El Clarín de Argentina, donde habla justamente de este tema tan polémico de la intervención militar. Él dice lo que nosotros estamos planteando es cooperación internacional, me parece que va en la línea de lo que usted comenta. Y en el caso de Rusia, dice, deben salir del país, no cuentan con la autorización del Parlamento venezolano. Con este estado de cosas, hoy se celebra reunión del Grupo de Lima y se van a discutir, entiendo yo, medidas para incrementar la presión y alcanzar el objetivo de una transición a la democracia en Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más, a regreso ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando del panorama internacional, la preocupación permanente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Este fin de semana, sin ir más lejos, el secretario de Estado norteamericano visitó la ciudad de Cúcuta, la frontera con Venezuela, estuvo en los puentes internacionales, vio de primera mano cuál es la tragedia de los ciudadanos que deciden abandonar nuestro país o cruzar sencillamente para buscar insumos del lado colombiano. Y yo le dejaba un par de inquietudes a nuestro invitado, el embajador Emilio Figueredo. Decía Juan Guaidó en una entrevista al Clarín de Argentina, la intervención militar está descartada en Venezuela. Él aclaraba, nosotros lo que planteamos es cooperación internacional. Los rusos, estos militares que están en territorio venezolano deben abandonar el país, no cuentan con la autorización del Parlamento venezolano. Yo quisiera su comentario al respecto y qué expectativa podemos tener en torno a esta nueva reunión del Grupo de Lima en Chile. Lo escuchamos. Bueno, mira, cuando habla de colaboración internacional y esa reunión de Lima y todas las reuniones que siguen habiendo, la reunión que hubo de los ministros de Finanzas de Occidente, Lima y Estados Unidos en los días pasados, yo creo que cuando yo digo que la presión a la intervención se refiere a la intervención multilateral, se refiere esencialmente a convencer o a presionar básicamente a Rusia para que acepte que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe una misión de R2P. O sea, porque recuérdense que esa intervención de los cascos azules para proteger no solamente al pueblo venezolano, pero básicamente a toda la ayuda humanitaria, tiene que hacerse con el voto favorable de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Yo creo que China no será una objeción. Por cierto, una cosa muy interesante, un artículo
de Juan Guaidó, que fue publicado en estos días en Bloomberg, dirigido a China. Muy interesante artículo, por cierto, publicado en inglés por Guaidó, en el que le plantea las ventajas que significa para cubrir la inmensa inversión y el repago de esa inversión de China, que dice justamente con una transición y con un gobierno democrático la posibilidad de repago es evidente, cosa que no va a ocurrir en la situación actual, y eso también lo deberían pensar los rusos. Un país que está tan mal manejado, que tiene una declinación de la producción petrolera que lo está llevando al orden de 500, 600 mil barriles diarios, no tiene cómo amortizar los préstamos que tiene, y lo más grave es que no tiene la posibilidad de recuperarlo, porque la ingente inversión que se requiere, imagínate tú, para llegar a la producción de 1998, se necesita en 8 años una inversión de 240 mil millones de dólares. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Quién se lo va a dar? ¿Quién le va a dar a un barril sin fondo, a los que han creado esta causa, los recursos necesarios para la recuperación económica? O sea, nadie. Tú no has visto ningún dinero fresco entrando a Venezuela. Tú ves palabras, declaraciones, ayuda en algunos factores militares. Pero ¿quién está ayudando en realidad de esos aliados para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos? Nadie. Bueno, decía el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, luego de sostener reunión con ministros de finanzas de América Latina, que habían acordado un fondo o una ayuda de hasta 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela una vez cese la usurpación en nuestro país, embajador. Sí, no solamente eso, sino están las declaraciones ese mismo día de Christine Lagarde del Fondo Monetario diciendo que las condiciones y los apoyos que tendría ese nuevo régimen de tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial serían muy importantes, y ciertamente no tendrían esa imagen antipática que durante un tiempo se le señaló a esas ayudas, porque lo antipático es lo que está sucediendo actualmente. Esto que han hecho y cómo se ha llevado a la economía venezolana es peor que la peor de las intervenciones del pasado del Fondo Monetario Internacional. O sea que en el fondo se han aplicado los mecanismos del más salvaje neoliberalismo en un régimen que se autocalifica de ser revolucionarios y de izquierda. Bueno, yo le diría que en la práctica han alcanzado la meta de la izquierda o del comunismo, esto de destruir o reducir a la mínima expresión el sector privado para ofrecer luego una panacea que nunca ha existido ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo donde han puesto en marcha un modelo de esta naturaleza. Ahora yo le preguntaría, embajador, ¿qué expectativa tiene usted en torno a esta reunión del Grupo de Lima? Ayer escuchábamos al presidente Iván Duque recordando la iniciativa que él promovió como senador y luego ya como presidente de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Él decía, yo espero que él pague por los crímenes, en sus palabras, que se han cometido en Venezuela, pero además tiene la expectativa de promover nuevas medidas en el marco de la región para alcanzar una transición a la democracia. ¿Qué expectativa tiene usted? Lo escuchamos. Yo creo que veremos simplemente un incremento de los mecanismos de presión a través de las sanciones, quizás que se harán extensivas no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los que quieren ayudar a este cambio. Pero donde yo veo la mayor importancia es posiblemente que la presión se ejerza por un lado sobre Cuba y por otro lado inclusive sobre Rusia. Decirle, bueno, señores, ayuden a la solución y no sigan agravando esto, porque esto que están haciendo ustedes conduce realmente a una catástrofe de carácter global, y en realidad es de un cinismo total la indiferencia de Rusia y de Cuba sobre las situaciones de la población venezolana. O sea, esto es realmente algo jamás visto en la escala que estamos en este momento padeciendo, y realmente lo peor de todo es la falta total de capacidad política del régimen de entender que la única solución es una salida en paz,
una transición que permita evitar, digamos, todas las condiciones terribles de lo que estamos viviendo y ciertamente parar y detener la cantidad de muertes innecesarias que están ocurriendo por el empecinamiento de mantenerse a cualquier precio y en cualquier condición, sin importar las consecuencias, por parte de una camarilla que tiene secuestrado el poder en el país. Embajador, me interesa mucho su opinión acerca de las declaraciones que ofrecía el presidente Juan Guaidó. Insistimos, él estuvo de gira en el estado Zulia, tuvo que sortear toda clase de obstáculos de grupos oficialistas cercanos a Nicolás Maduro y el gobernador de facto de esa entidad. Incluso la noche de ayer le costó mucho llegar a Falcón y participar en una concentración donde lo esperaban, quitaron el servicio eléctrico, en fin. Pero él ha dicho varias cosas. En principio, que los organismos internacionales tienen que hacer una profunda reflexión, tomando como referencia cómo han actuado en el caso de Venezuela. No llegamos a 7 millones de seres humanos que necesitan ayuda humanitaria de la noche a la mañana, decía él. Una cifra reconocida por el propio secretario general de Naciones Unidas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y, en general, el papel que puede jugar la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, no solamente Guaidó sorteó todos los obstáculos y todos los intentos de impedimento en que conectara con el pueblo, sino que vimos las manifestaciones masivas en Maracaibo, en Cabima. Pero lo más hermoso es que después de que llegan hasta el extremo de apagarle la luz en la avenida principal de Punto Fijo, las imágenes son realmente conmovedoras. Todo el mundo con sus linternas o con sus celulares, que parecía como realmente una de las imágenes más bellas que yo he visto en muchos años, fue la inmensa concentración de gente en Punto Fijo, a pesar de todos los intentos del régimen de aislar a Maduro. Y eso va a ser un fenómeno nacional, porque lo más interesante de este proceso es que Guaidó se ha transformado, sobre todo para los sectores populares, como la esperanza de que puede haber una salvación en este país. Embajador, tenemos un extracto muy pequeño de lo que dijo el presidente Iván Duque justamente con relación a la reunión que se va a celebrar hoy en Chile del Grupo de Lima. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. Hoy también expresamos que es muy valioso lo que se logró esta semana al interior de la Organización de Estados Americanos, aceptando la representación del presidente Guaidó. Y mañana, cuando se celebre una reunión del Grupo de Lima, haremos nuevamente énfasis en que se debe apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar la dictadura y permitir esa transición en Venezuela. La pregunta que yo le haría, embajador, es ¿qué más puede hacer América Latina en una crisis o frente a una crisis prácticamente inédita por las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, actuar de una manera unida y concertada, como lo han venido haciendo, para seguir convenciendo y a los países que todavía mantienen una, digamos, entre comillas, neutralidad en la horrible situación que está ocurriendo en nuestro país, y presionar a aquellos que están impidiendo la solución, básicamente a nivel de Naciones Unidas. Yo creo que esta presión va a terminar dando fruto. Lo que pasa es que, desgraciadamente o lamentablemente, la terquedad, porque además, ¿qué van a lograr? Aquí no se gana tiempo. Aquí el tiempo que se mantiene sin una solución no asegura la perpetuidad del régimen, sino a lo contrario, lo que produce es una situación de desesperación tal, de situación tan terrible, que pudiera en un momento dado, lo que puede resolverse de manera pacífica, armónica, entre los mecanismos previstos por la Constitución y las leyes, pudiera terminar como terminó en países en el cual ese tipo de obcecación llevó a finales trágicos.
me recuerdo específicamente el caso en Rumania de Ceausescu, ¿no? Nadie quiere que eso suceda así, porque eso es dramático, eso no es una solución sensata. Entonces, ¿por qué siguen empeñados en mantenerse a base de represión, a base de persecución, a base de destrucción? Eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, sino simplemente un absurdo, como ha ocurrido en algunos momentos cuando este tipo de régimen no quiere entender la realidad y no quiere entender que el cambio, les guste o no les guste, es inevitable. Embajador, también utilizaba el símil de Sudán, el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional durante su participación en una concentración, me parece que en Machiques de Perijá, y le recordaba a los asistentes lo que pasó en ese país. Yo no sé si es posible establecer algún tipo de paralelismo, pero él sacaba a colación el tema para destacar el papel de la Fuerza Armada. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el caso de Sudán fue un caso terrible, ¿no? Un caso muy parecido en cuanto a las enormes migraciones, la cantidad de muertes innecesarias, y al final terminó siendo aprendido. Es un caso histórico donde al final se impone la racionalidad, y también fue el caso también de Milosevic en Yugoslavia. O sea, uno no puede llevar el país al borde del colapso y pensar que eso no va a tener consecuencias personales e individuales para aquellos que han causado ese desastre, prácticamente guardando las medidas de la expresión, ese holocausto. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Si puede permanecer unos minutos más, yo se lo voy a agradecer profundamente para seguir hablando acerca de estos temas, porque ciertamente la pregunta que nos hacíamos a la luz de los datos que fueron expuestos durante la última reunión del Consejo de Seguridad, y reconoció el propio secretario general de la OEA de Naciones Unidas, a través de su cuenta en Twitter, nos preguntábamos qué tiene que ocurrir en una nación para que la comunidad internacional actúe coordinadamente y evitar este tipo de cosas, el deterioro progresivo de la población. En el caso concreto de Venezuela, como decía el secretario de Estado, los migrantes pueden llegar a 5 millones si no ocurre nada. Yo le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres un remedio para la gripe? Mejora tu vida social. Colegas, amigos, pareja y parientes pueden actuar como un equipo protector contra la gripe. Sí, escucha. Existen estudios formales que sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban más sanas y vivían más. Una vía poderosa para aumentar tu círculo de amistades es, sí, el ejercicio. Ahora, en vez de pensar que tienes que tener una fuerza de voluntad sobrehumana para ir a moverte por lo menos media hora, enriquece tu momento de ejercicio con el contacto social. Escucha estos tips. Practica un deporte de equipo. Te comprometerás con toda una temporada de ejercicio y conocerás personas con tus mismos intereses. Busca un amigo para entrenar. Ejercítate por una causa. Correr por el cáncer de mama, por la lactancia materna, son algunas de las iniciativas formales que existen. Esto dará más inspiración a tu ejercicio y creará un espacio para compartirlo. Asiste a una clase de grupo. Tendrás dudas que aclarar con el instructor, ejercicios para hacer en parejas o en grupos que fomentarán la interacción social. ¿Ya tienes tu grupo de ejercicio? Cuéntanos tu experiencia por @MayraPradoL. Ampliar tu círculo social te inducirá a un estado de bienestar que hace a tu sistema inmunológico más fuerte.
evitando alteraciones de salud como la gripe. ¿Qué esperas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo. Yo dejaba una inquietud, embajador, porque ciertamente la pregunta que nos hacíamos a la luz de los indicadores de Venezuela, que continúa lamentablemente en caída libre, como lo ha dicho, bueno, todos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, incluso Naciones Unidas. ¿Qué tiene que pasar para que la comunidad internacional a estas alturas y, bueno, una institución como la ONU actúen de forma preventiva para evitar la tragedia que afecta a nuestro país? Ayer el secretario de Estado, bueno, ofreció una cifra que ya hemos escuchado en otros foros, y es que si no pasa nada, seguramente la migración inédita que ha provocado la crisis venezolana llegue a 5 millones de seres humanos. Yo quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, eso fue lo que pasó con Sudán, ¿no? La migración fue simplemente monstruosa, pero lo que yo creo es que sí está pasando, y la concientización, bueno, que llega hasta el punto que el régimen quita de la grilla de la cablera a Deutsche Welle porque no quiere que se informe por fuera lo que está ocurriendo aquí en Venezuela y que los venezolanos lo vean. Yo creo que hay una cosa que es un absurdo. Tú no puedes mantenerte por mucho tiempo cuando tienes más del 80% del país en contra, que tienes el país movilizado, que a pesar del temor, del terror, de la represión, no hay lugar donde no salga a aflorar, digamos, esa resistencia democrática que se ve en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del país, que además no puedes vivir si no tienes respaldo económico y financiero
si prácticamente tiene cerradas todas las vías que le permiten hacer viable un gobierno, ¿cuánto tiempo pueden durar con eso? Sí, pueden durar, pero ¿a costa de qué? A costa de mayores daños, mayores migraciones, y efectivamente, más temprano que tarde, la reacción internacional se va a imponer y va a terminar siendo no solamente la importante de los 60 o 65 países que están apoyando, sino que eso se va a extender a todo el planeta. Y salvo algunos, digamos, gobiernos forajidos o algunos gobiernos que están enquistados en prácticas que son profundamente violatorias de los derechos humanos, pueden mantener una posición, pero hasta cierto punto. Fíjate que en el caso mismo de Turquía, que se mencionaba como un aliado importante, después de los resultados electorales recientes en que el gobierno de Erdogan fue golpeado en dos ciudades claves como la capital Ankara y Estambul, o inclusive el caso del aliado Nicaragua, que en la última votación de la OEA simplemente se abstuvo. Yo creo que eso va progresivamente minando la situación de lo que se creía que era una fortaleza inexpugnable. Como decía un famoso escritor francés llamado Claude Delors de Laclos, que hicieron una película que se llamaba Los vínculos peligrosos, decía, no hay fortaleza inexpugnable sino mal atacada. Y yo creo que estamos en esa etapa, porque fíjate que ni siquiera el poderosísimo régimen africano en Sudáfrica pudo soportar la presión combinada de la comunidad internacional. Usted mencionaba, embajador, y me gustaría cerrar con esto, esta extensa conversación con usted. Nos acompaña el embajador Emilio Figueroa, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, la resistencia democrática. Y tenemos justamente un extracto de la participación, de este discurso que finalmente pudo dar el presidente encargado Juan Guaidó en Punto Fijo, en Falcón. Allí la gente lo esperó por horas, le quitaron la luz y lo que hicieron fue utilizar sus teléfonos celulares para iluminar esta actividad. Él se refería en los siguientes términos a esta situación. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. Sabemos que tienen muchas horas aquí, sinónimo y símbolo de resistencia, de que este pueblo no se cansa hasta lograr la libertad y que va a seguir en las calles hasta lograr la democracia de Venezuela. Hoy han dado símbolos no solamente de resistencia, sino de insistencia. Tienen más de 3 horas aquí porque 20, no más de 20 malandros, no más de 20, se antojaron de bloquear una calle y disparar. Escuchen bien, al diputado Guanipa que nos acompaña aquí. Un aplauso al diputado. Pero no contaban, no cuentan o no creían en la gallardía de todo un pueblo, en Punto Fijo, en Falcón, y aquí está en las calles y se mantuvo con sus dirigentes, con su gente, con su fuerza, con su espíritu indomable. Hoy, cuando la oscuridad, porque también quitaron la luz, creen que nos iba a intimidar. Gracias, este día, Domingo de Ramos además. Embajador, su comentario. Es que abandonó, digamos, lo que podríamos llamar las zonas de confort en Caracas y ha dedicado a entrar justamente en las zonas más vulneradas, más afectadas, porque además hay una cosa, María Alejandra, que es terrible. El régimen cree que lo que no pasa en Caracas no tiene importancia en el país y por eso está sacrificando el interior del país, brindándole en la medida de lo posible luz y agua a Caracas, pero ¿a quién se la quita? Al interior. Y al quitársela al interior está produciendo una ola que puede transformarse en un tsunami. Yo me imagino que Guaidó va a seguir en ese camino y posiblemente lo veremos pronto en Bolívar o en otros estados, y ahí las recepciones serán cada vez más entusiastas, cada vez más fuertes,
porque simplemente lo que se está haciendo con el país es simplemente criminal. Lo que se está haciendo con el interior del país simplemente es inadmisible. Simplemente, además, sin anunciar ni cuándo, ni cómo, quito, pongo, etcétera, no se puede vivir eternamente de la mentira. Y esto es las tesis goebbelianas que tanto aplicaron con un relativo éxito en un momento dado, ahora son absolutamente improcedentes, porque ya no se creen ni el credo. Gracias al embajador Emilio Figueredo por atendernos, acompañarnos en esta extensa conversación. Por cierto, siempre recordamos aquella frase de Václav Havel. Él decía que el pilar fundamental, palabras más, palabras menos, del régimen totalitario era justamente el mundo en la mentira. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Mucha expectativa con relación a esta reunión del Grupo de Lima en Chile para seguir buscando soluciones a la crisis en Venezuela. Infobae dice que los cancilleres de 14 países que fueron parte del bloque buscan redoblar esfuerzos para promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional para apoyar al presidente interino Juan Guaidó y atender a la crisis política y humanitaria en Venezuela. Y sobre estos días no laborables en un país cuya economía cae en promedio 25% este año, o va a caer según Banco Mundial. Sudeban publicó horarios especiales de las agencias bancarias para Semana Santa, luego la decisión anunciada por Nicolás Maduro. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario señaló que la jornada de trabajo será el 15 y 16 de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.